vamos a dotar de conocimientos y herramientas técnico-metodológicas a todos los y las estudiantes para que al finalizar esta materia podamos poner en práctica técnicas que permitan formular proyectos, enfatizando la evaluación del impacto de estos proyectos en situaciones determinadas, ¿verdad? Entonces, vamos a abordar también los aspectos del proceso administrativo que tiene que ver con la formulación de proyectos y la planificación estratégica, táctica y operativa también de los proyectos comunitarios. En particular, las características, modelos, enfoques de la formulación de programas y proyectos, así como los diseños de investigación evaluativas, métodos y técnicas de investigación aplicadas. Esta es la descripción de la materia, formulación y evaluación de proyectos. En cuanto a los objetivos para esta asignatura, podemos ver que el objetivo general es desarrollar en las y los estudiantes la capacidad de aplicar elementos teóricos, metodológicos y técnicos para dirigir proyectos y procesos de la gestión pública, o ya sea privada, sector ONGs, a través de la formulación y evaluación de proyectos que tiendan a dar respuesta a las necesidades sociales. Como objetivos específicos para esta asignatura, tenemos el análisis de los teóricos de las ciencias de la administración aplicadas a la organización, conociendo su cultura con un enfoque sistémico. También, como otro objetivo específico, es el dotar de herramientas metodológicas y técnicas en el área de formulación y evaluación de proyectos comunitarios que permitirá a los estudiantes un mejor desempeño en el campo de la docencia o ya sea de la investigación. Bien, vamos a compartir lo que es el programa de la materia. No sin antes decirles que en la plataforma voy a abrir un foro para que podamos presentarnos, ¿verdad? Un poco, conocerles. Yo sé que somos un grupo bastante grande porque hay de diversas carreras y es bueno que podamos compartir un saludo, una pequeña presentación, nuestro nombre y algo que querramos compartir sobre nosotros mismos en el foro que vamos a crear. Entonces, las unidades didácticas para esta materia y sus contenidos son: primeramente, tenemos la unidad número 1, que es la teoría administrativa y organizacional, relacionada definitivamente con la formulación de proyectos. El objetivo de la primera unidad es conocer las bases teóricas, todo lo que es el fundamento teórico y la evolución que ha tenido estos conceptos teóricos de administración aplicados a proyectos hasta la evolución actual de la teoría administrativa, aplicada al análisis de formulación de proyectos. También otro de los temas que vamos a ver en la primera unidad es la evolución de la teoría administrativa y patrones de análisis de la administración. Así también una evaluación del pensamiento organizacional, fundamentos de la estructura organizacional, la estructura de coordinación y diseño organizacional y tipología de organizaciones. Todo este es el marco teórico. La primera unidad es mucha teoría, pero son los fundamentos para que podamos llegar a ser buenos formuladores de proyectos. Esta teoría es necesaria para que podamos comprender por qué es necesario llevar un orden, seguir ciertos pasos para la formulación de los proyectos. Tenemos para la segunda unidad, que la unidad se llama procesos organizacionales. El objetivo de esta unidad es estudiar los procesos organizacionales relacionados a la formulación de proyectos, poder y política en las organizaciones. Entonces, para la segunda unidad, los temas, el resumen de temas que vamos a ver es, número 1, enfoque de género en las políticas públicas, fuentes de conflicto y manejo de diferencias, autoridad, delegación y descentralización, comunicación y toma de decisiones, motivación, rendimiento, trabajo en equipo. Acá estamos hablando ya de aspectos organizacionales al interior de un proyecto. Definitivamente se tienen que definir los roles desde la persona que está formulando el proyecto hasta quienes lo van a implementar en campo, en las comunidades, hasta quienes van a ser los beneficiarios. Luego tenemos la tercera unidad,
que son los pasos en la vida de un proyecto, o conocido como el ciclo del proyecto, ¿verdad? El objetivo de esta unidad es dotar de herramientas prácticas. Acá en la tercera unidad es donde vamos a entrar en materia en la formulación del proyecto para una formulación o diseño eficiente y eficaz de proyecto, identificando la necesidad o problema que se necesita resolver. Como temas de esta tercera unidad del ciclo del proyecto, tenemos orientaciones metodológicas sobre cómo aplicar la perspectiva de género en el ciclo del proyecto, cómo elaborar un diagnóstico comunitario, diagnósticos institucionales, diagnóstico situacional, cómo identificar prioridades y analizar el problema o la situación problemática, explorar causas, considerar soluciones alternativas, escoger una solución y la muy planificación del proyecto, que es formular los objetivos, diseñar un plan de acción o plan operativo anual, POA, como se conoce, elaboración de presupuesto y determinar la factibilidad. Esto corresponde a la tercera unidad y la cuarta unidad es la metodología del marco lógico. Es una metodología que se utiliza para la formulación de proyectos que llevan a una serie de pasos, una serie de aspectos a ser evaluados y considerados de antemano, que son claves para garantizar el éxito del proyecto. El objetivo de la cuarta unidad es facilitar las herramientas para aplicar la metodología del marco lógico. Y los temas, bueno, tenemos evaluación de proyectos, programas y políticas, el tema de cooperación externa, cómo obtener fondos, cómo obtener financiamiento para nuestros proyectos, tipo de evaluación de proyectos, evaluación de impacto, evaluación de resultados, investigación y evaluación, diseños de investigación evaluativas, sistematización de experiencias. Esto se refiere a si te he podido realizar o formular un proyecto exitoso, cómo voy a aprender de ese proyecto, qué lecciones aprendidas me dejaron, tanto lo positivo como lo negativo, para poder plasmarlo en un documento que se va a llamar sistematización de experiencias, redacción y presentación de informes de evaluación. Eso es lo que corresponde a la cuarta unidad. Y llegamos a la parte de lo que es, les voy a compartir la bibliografía. Esta es la bibliografía que vamos a utilizar para el curso de esta materia. Tenemos al autor Ander Ezequiel. El libro es Cómo elaborar un proyecto, la guía para diseñar proyectos sociales y culturales, editorial Lumen, Buenos Aires, Argentina. Tenemos 3 ejemplares en la biblioteca de la universidad. Y también Niegues, Alberto, José y otros, diseño y evaluación de proyectos de intervención social, educativa y trabajo social comunitario. Buenos Aires, Argentina, 3 ejemplares en la biblioteca. Y también tenemos Ulla Luis, Yomi Claudio, guía para elaboración de proyectos sociales, editorial Espacio 2006. Esta es la bibliografía básica que vamos a estar utilizando. Sin embargo, es posible que en el camino podamos acudir a utilizar otros recursos bibliográficos como complementarios para la materia, ¿verdad? Entonces, hasta este momento quisiera preguntar si alguien tiene alguna consulta o algún comentario, algo que quisiera saber. Sí, solamente buenas tardes. Mi nombre es Víctor Alfonso Rivas. Buenas tardes, Soy, sí. buenas tardes. Solamente al final de la biografía mencionaba usted los ejemplares que están en la universidad, ¿verdad? Pero el que más que todo me consulta es cómo podríamos adquirir ese material o parte de ese material, o sea, bibliográfico. Sí, correcto. Yo he entrado a la biblioteca, al acceso virtual que tiene la biblioteca y allí con su número de carnet podemos entrar y se hace una reserva del libro. Tiene una pestaña que donde dice reservar y bueno, el sistema automáticamente indica si hay libros disponibles o no, ejemplares disponibles y de esa manera se puede reservar y programar el momento en que usted va a llegar a traer el libro a la biblioteca. Esa es la manera como se puede accesar a la biblioteca. Y bueno, dado que son solamente 3 ejemplares de cada uno, es bueno que podamos accesar, hacer esto de manera un poco rápida y podamos contar con el acceso a los libros. Eso, hay una biblioteca virtual donde podemos
poner nuestro carnet y accesar, reservar, se llama la opción, el libro, y así yo puedo planificar y llegar a traerlo. Ok, muchas gracias, muy amable. Ok. Bien, entonces continuamos en este momento. Hemos visto la bibliografía y vamos a entrar lo que es primeramente a la primera unidad, bases teóricas de la formulación de proyectos. Entonces, vamos a ver qué significa proyecto. Todo este día vamos a estar haciendo una introducción a conceptos sobre lo que es toda la teoría de proyecto, ¿verdad? En nuestra próxima clase vamos a entrar de lleno a desarrollar cada uno de ellos. Entonces, acá es como definir algunos conceptos. Primeramente, proyecto. ¿Qué es un proyecto, verdad? Como marco previo que nos servirá para todo el desarrollo de esta asignatura, comencemos por definir qué se entiende por proyecto. En el uso cotidiano, la palabra proyecto se usa para designar el propósito de hacer algo. Proyecto, sinónimo de propósito, ¿verdad? El propósito que tiene un fin. Pero en el sentido técnico, un proyecto es un orden de actividades y recursos que se realizan con el fin de producir algo, ya sea bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o de resolver uno o más problemas. Entonces, el término proyecto vamos a utilizar para efectos de esta asignatura. Utilizaremos que es el conjunto de actividades que se proponen realizar de una manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo determinado. Hay un presupuesto, los recursos son limitados y también hay un cronograma que más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de proyecto que utilizaremos para efectos de la presente materia. Seguimos con las bases teóricas, con toda la conceptualización de las definiciones. ¿Qué es una idea de proyecto? Por ejemplo, idea de proyecto. No sé si ustedes habrán escuchado antes de esto, pero podemos estar en medio de una situación, en una comunidad, y ver que hay un problema, ver que se está ocasionando alguna situación que puede llegar a ser un problema. Entonces, ¿a qué le llamamos idea de proyecto? Que no es el proyecto todavía. Todavía no tenemos el proyecto elaborado. Aquí estamos apenas con la idea del proyecto, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos que una idea es una imagen que existe o se halla en la mente del ser humano, ¿verdad? La capacidad humana de concebir ideas está asociada a la capacidad de raciocinio, ¿verdad? Somos entes pensantes, entonces tenemos la capacidad de desarrollar ideas. Las ideas dan lugar a conceptos. Así es como el conocimiento se ha venido construyendo en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? A base de ideas, las ideas generan conceptos. Estos conceptos constituyen la base de cualquier tipo de conocimiento, ya sea científico o filosófico. Entonces, para hablar de una idea de proyecto nos referimos a la imagen que está en la mente, que puede llegar a ser escrita en un esquema, en un papel, con lápiz, lapicero, un plan de algún trabajo a realizar en el futuro. Si estamos hablando de que ya está en ejecución, entonces no es una idea de proyecto. Una idea de proyecto es a futuro, algo que no está realizado, que solo lo hemos concebido en nuestra mente o en la mente de varias personas, ¿verdad? Entonces ahora hablamos de otra parte, otro concepto, que es el perfil del proyecto. Bueno, dicen ustedes, ¿qué diferencia tiene la formulación del proyecto con un perfil de proyecto? ¿Acaso no es lo mismo? Acá lo vamos a ver. Entonces, el perfil del proyecto es una aproximación al proyecto. Es como un resumen o un resumen ejecutivo que enuncia o enlista de manera ordenada los datos generales, los datos principales, lo más relevante del proyecto en cuanto a antecedentes, descripción de la situación actual, objetivos, metas, resultados esperados, cronograma, actividades a desarrollar, presupuesto y recursos. Fíjense que estamos diciendo que hablamos de objetivos y metas y aparte resultados esperados.
Entonces, ustedes me pueden decir, ¿para qué vamos a poner tantos indicadores en el perfil de un proyecto? Bueno, es necesario hacerlo porque tanto los objetivos como con las metas no estamos hablando de lo mismo. Quisiera escuchar la opinión de algún compañero o compañera, ¿por qué los objetivos con las metas no es lo mismo y cómo se diferencian o cuál es la diferencia que existe entre los objetivos y las metas? ¿Algún voluntario que quiera opinar? Vamos a interactuar bastante, ¿verdad? Esta materia se presta para facilitar la interacción. Stephanie o Dali, levanta la mano, adelante. Hola, buenas noches, licenciada. Sí, yo pienso que objetivos con meta, la diferencia es los objetivos como qué voy a hacer para poder lograr lo que quiero hacer. No sé si me voy a entender. O sea, la meta es lo que quiero lograr y los objetivos es cómo voy a hacer, o sea, qué voy a hacer para lograr eso. Ok, muy bien, gracias por la participación. Bien, veamos lo que es una diferencia de objetivos con metas. Principalmente, un objetivo es qué es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a lograr al final de este proyecto? Y una meta lleva ya lo que es un indicador numérico. Por ejemplo, el objetivo es brindar alimentos nutritivos a los niños de 4 a 6 años de una comunidad X. Entonces van a brindar alimentos nutritivos saludables para los niños niñas de esa edad. Entonces una meta puede ser, vamos a delimitar a cuántos niños y niñas vamos a alcanzar, cuántos de 4 años, cuántos de 5 años y de 6 años, los vamos a categorizar por género, tantos niños, tantas niñas, y también si alguno tiene alguna discapacidad, si alguno, sus características, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren las metas. Ya la meta va a decir 50 niñas de la comunidad X van a recibir sus alimentos nutritivos y 50 niños para mantener una equidad de género, podría ser un ejemplo. Entonces, los resultados esperados se redactan de esta manera. Hablamos de acciones completadas, niños atendidos, niñas alimentadas, niños saludables, algo ya realizado, algo en pasado. Vamos a ver todo esto más adelante en detalle, no se preocupen, y también esta presentación va a estar en la plataforma, ¿verdad? Va a estar disponible. Entonces, vemos que esto es lo que es el perfil del proyecto y continuamos con la parte teórica. Vamos a ver qué son los ejes transversales en un proyecto. Entonces, los ejes transversales se refieren a un concepto que se ha desarrollado en educación para el área de ejecución de proyectos, que sirve de base para uno o más componentes que se puedan extender de forma transversal, decimos, ¿verdad? Que atraviese todos los componentes del proyecto, algo que va a estar presente de principio a fin y que no se va a dejar de lado en ninguna de las etapas del proceso, del proyecto. Como por ejemplo, ponemos aquí el caso, el enfoque de género. Estamos hablando de niños y niñas que van a ser atendidos en una comunidad, entonces queremos garantizar que el 60% de la población sean niñas y el 40% sean niños. Eso puede ser un ejemplo. Entonces, el enfoque de género, también tenemos la equidad generacional, origen étnico, tiene mucho que ver con aquellos ejes transversales que plantean la necesidad de un impacto de desigualdad, es decir, donde haya una posibilidad que se deje de fuera a algún grupo, a algún tipo de población, allí es donde tenemos que poner mucha atención para establecer nuestros ejes transversales en la formulación de un proyecto. Esto incidirá directamente en la población beneficiada, así como también en los resultados del proyecto. Además de los argumentos éticos, ¿verdad?, que justifican la inclusión de estos ejes transversales como enfoque de género, etcétera, la utilización de estos ejes mejora la eficiencia, la eficacia y la efectividad de los proyectos. Fíjense que estamos hablando de 3 cosas: eficiencia, eficacia y efectividad. Quisiera escuchar de alguien más también que me pueda brindar su opinión en cuanto a qué piensan, si eficiencia y eficacia es lo mismo o cuál es la diferencia.
Estamos hablando de la eficiencia de un proyecto y su eficacia. Sí, Stephanie. Adelante. Buenas tardes, Lick. Bueno, a mi punto de vista, uno es como el tiempo que usted requiere o conlleva cuando va a hacer una actividad, y el otro es eficiencia, y la eficacia la otra es los medios que usted utiliza para cortar, para poder llevar a concluir el proyecto, lo que se requiere hacer. Y la efectividad, pues igual, a mi punto de vista es el resultado que tuvo con los métodos que usted empleó, ¿verdad? Para poder llegar a la efectividad. Ok, muy bien, gracias. Bien, entonces, eficiencia podemos definirlo de la siguiente manera. Para algún proceso, para los proyectos, es necesario establecer metas o es necesario establecer un estándar de ejecución. Es decir, yo puedo decir, vamos a construir X número de viviendas en la comunidad tal en el lapso de 6 meses. Entonces, estoy diciendo que vamos a decir 10 viviendas. En 6 meses tengo que construir 10 viviendas. Si yo construyo 10 viviendas en 6 meses, estoy siendo eficaz. Estoy, tal como nos decía la compañera Stephanie, utilizando los recursos adecuadamente, porque cumplí, en este caso, con los tiempos, el indicador de tiempo. Puede ser que a veces cumplamos con el indicador de tiempo, pero no cumplamos con el indicador de costos. Es decir, esas viviendas me pudieron haber costado más caro de lo planificado, porque tuve que hacer ajustes, hubo una crecida de un río y eso retrasó el transporte para los materiales, no pude llegar a la comunidad a tiempo, entonces eso me implicó pagar personal de noche, horas extra para que pudieran descargar el camión de la arena, de la grava de noche. Entonces, no siempre se cumplen todos los indicadores al 100%, pero acá estamos poniendo el ejemplo de un indicador de tiempo. Entonces, en 6 meses construí las 10 viviendas, entonces yo soy eficaz. ¿Qué sería eficiente en este ejemplo? La comparación al estándar. Es decir, el estándar es 10 viviendas en 6 meses. Ese es mi indicador estándar. Si yo hice 5 viviendas en 6 meses, yo estoy al 50% de eficiencia. Mi proyecto está al 50% de eficiencia porque en lugar de las 10 yo hice 5. Claro, pueden haber factores externos e internos que afectan el desarrollo de los proyectos, como lo vamos a ver más adelante. También el contexto interno y externo de nuestro país y a nivel internacional afectan mucho lo que es la formulación e implementación de proyectos, pero digamos que en este caso yo fui ineficiente, yo fui 50% eficiente. Si yo hubiese hecho 8 viviendas de las 10, yo fui 80% eficiente. Entonces, la eficiencia es la comparación a un estándar. La eficiencia es cuando a mí me dan una meta y en cuanto a esa meta, cuánto logré hacer yo en el periodo de tiempo que me habían determinado. Y la eficacia es que lo hice como me lo pidieron, que utilicé los recursos adecuadamente y de esa manera logré cumplir con la meta. Entonces, sí, más o menos por ahí anda lo que es la diferencia entre eficiencia y eficacia. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a la hora de hacer una evaluación del proyecto, tenemos que ver todo esto, tenemos que ver la eficiencia y la eficacia para tomar decisiones, ¿verdad? Para que se pueda decidir si el proyecto es escalable. Vamos a ver eso más adelante. Cuando un proyecto es escalable significa que se puede repetir en otra comunidad o se puede ampliar su plazo, ¿verdad? Se puede continuar ejecutando de igual manera o de una manera diferente. Entonces, así es como definimos lo que es eficiencia y eficacia. Bien, ahora vamos a hablar acerca del ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? Acá tenemos, bueno, la imagen de una mariposa, que sabemos que las mariposas sufren una metamorfosis en su vida. Primero son un capullo, una oruga, luego empiezan a nacer o a salir de su capullo precisamente hasta que desarrollan sus alas y pueden volar. Entonces eso es para darnos la idea de lo que es un ciclo, ¿verdad?
Entonces, el ciclo de vida del proyecto es un proceso que llevan todos los proyectos desde el plan estratégico de la institución. Es decir, yo voy a hacer un proyecto, voy a formular un proyecto para una organización específica y eso tiene que estar enmarcado en el plan estratégico que defina la institución, porque eso es importante para las entidades que financian los proyectos y también para la misma ejecución y la evaluación del proyecto. Entonces, el proceso de identificación, formulación o diseño, también se conoce como diseño, implementación y monitoreo o evaluación de un proyecto es a lo que le llamamos ciclo de vida del proyecto. Este ciclo puede terminar cuando el proyecto alcanza los resultados esperados en el respectivo periodo de tiempo que se ha programado, habiendo invertido los recursos asignados. Entonces, el ciclo de vida es un proceso que sigue un proyecto desde el plan estratégico de la institución y se compone de estas partes, ¿verdad? Identificación, formulación, implementación y monitoreo. Acá vamos a ver dentro de cada una de estas partes o fases del ciclo de vida del proyecto, cómo se describen cada una de ellas y qué contienen, porque también hablamos de que es muy, muy importante la factibilidad de los proyectos que determina si un proyecto es posible realizarlo o no. Entonces, hasta acá, hasta este punto, quisiera preguntar si alguien tiene, alguna consulta o alguna pregunta sobre estos conceptos. Como les decía, para que puedan tener este material, va a estar subido en la plataforma. Ok, continuamos. Bien, entonces estamos empezando a ver el ciclo del proyecto y vamos a ver cada una de ellas, de las fases. Primeramente hemos dicho la identificación. La identificación del proyecto. Esto está relacionado directamente con lo que es la idea del proyecto, ¿verdad? Algo nos dice identificación, idea. Entonces, para identificar un proyecto, debemos conocer en primer lugar cuál es el problema o situación problemática dentro de una comunidad o dentro de una población meta específica. Debemos contar con un diagnóstico comunitario, es decir, saber a quiénes va a beneficiar este proyecto, con qué recursos contamos de antemano, entre otros aspectos que son muy, muy importantes, ¿verdad? Estamos hablando de la identificación. En esta fase es donde se puede concebir la idea del proyecto. Y para ello, para poder definir muy bien esta parte de identificación, vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio de discusión de un problema. Lo tengo al final de la presentación. Vamos a ver. Acá tenemos el caso de un proyecto en donde yo les voy a pedir que lo analicemos, que nos tomemos un par de minutos para analizarlo, para que ustedes me puedan decir qué falló acá, cuál fue el problema o qué está pasando. Bien, voy a dar lectura, aunque ahí lo tienen en pantalla. Una señora observa que hay una gran cantidad de niños y niñas de la calle que deambulan alrededor de las tiendas por la noche. Se lo cuenta a sus vecinas y juntas convencen a la presidenta de la directiva de su comunidad que tienen que hacer algo al respecto. Empiezan un acercamiento con estos niños y niñas, dándoles cenas calientes y alimentos nutritivos. Para ello, designaron un área de su casa, de la casa comunal, el centro comunitario de la comunidad, para que sirva de comedor infantil. Ellas prepararon las sillas, las mesas, todo adecuado para la niñez, y pues el centro comunitario está en un área bien iluminada y está cerca de un puesto de policía, para que todos y todas nos sintamos seguros de llegar ahí, ¿verdad? Sin embargo, sucede algo. Cuando el comedor ya está establecido, sucede que no llega ni un niño ni niña. No llegan, no están llegando los niños para quienes he preparado esto. Luego descubrieron y se dieron cuenta que había otra organización en su comunidad que ya estaba trabajando con el mismo grupo de niños y niñas, brindándoles alimentos todas las noches. Entonces, acá vemos una situación de cómo puede surgir o cómo se puede identificar un proyecto
Y ahora sí quiero darles el micrófono y quisiera escuchar qué piensan que se pudo haber hecho diferente, qué falló en este caso. Vamos a ver. ¿Alguien que quiera opinar o lo voy a volver a poner en la pantalla para que lo podamos visualizar y analizar? Acá está. Entonces es un planteamiento, es un ejemplo de una idea de un proyecto que, bueno, estas personas de la comunidad tuvieron a bien dar alimentos a estos niños y niñas. Sin embargo, algo falló. ¿Qué creen que fue lo que falló? Sí, Stephanie Michelle. Adelante. Gracias. Tal vez no indagarse, no hacer como un censo si existía alguna organización, pero que estaba, que no sabía de estos niños, y la otra organización escuchó que se iba a crear otra organización y se acercó, por decirlo, pues ganaron el mandado. Más que todo siento que fue como no censar o no investigar si existía algún grupo, organización o qué sé yo para poder hacer esta clase de actividad. Correcto. Realmente estas señoras, estas personas, lo que les falló es la realización de lo que se conoce en teoría de proyectos como el mapeo de actores clave. Este mapeo de actores clave sirve para poder identificar en el territorio de intervención si ya existen otras organizaciones que están trabajando con la población que yo quiero trabajar, precisamente para no duplicar esfuerzos, ¿verdad? Porque si ya hay una organización que está trabajando con la niñez, les está brindando alimentos, entonces estas señoras podrían haber hecho algo diferente. Por ejemplo, podrían haber hecho actividades lúdicas con los niños y niñas, dependiendo de su edad, para poder complementar el trabajo de la otra organización, ¿verdad? Entonces, acá lo que falló fue el mapeo de actores clave, en donde ellas no tuvieron el alcance para poder investigar qué es lo que había pasado, qué es lo que estaba pasando en su comunidad con estos niños y niñas, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que la identificación es clave en el ciclo de proyecto, de vida del proyecto, es muy, muy importante para que podamos identificar realmente cuáles son las variables que necesitan ser atendidas, ¿verdad? Luego tenemos la segunda fase, que es la formulación o diseño del proyecto. Media vez ya tengamos la idea del proyecto del paso anterior, ¿verdad? Podemos empezar a planificar el proyecto. Esto requiere de una investigación y recopilación de datos sobre la comunidad, sobre la población afectada, sus antecedentes de gestión, es decir, si esta comunidad ya ha hecho algún intento de gestión con alguna municipalidad, con el gobierno, con alguna organización internacional y la forma como participarán, además de quiénes y cuántos van a ser los beneficiados. Esta forma de cómo participará la comunidad es importante definirla de antemano para que al momento de la ejecución del proyecto no se tenga el problema de que no se está cumpliendo esta parte de que la comunidad va a participar. Y acá es donde yo quiero preguntarles, ¿por qué creen que es importante la participación de la comunidad en el sentido de que no son solamente beneficiarios o receptores de la ayuda? Actualmente, la mejor forma de llegar a una comunidad no es llegar y decir, nosotros somos la ONG XYZ y les traemos un proyecto grande para su comunidad y lo vamos a ejecutar de esta manera porque hemos visto que a ustedes les falta aquí en la comunidad esto y esto y esto. Y llegar con el paquete ya hecho
a la comunidad y decirles esto es lo que nosotros consideramos que ustedes necesitan. Entonces, a partir de ahí, estamos viendo que se puede generar un problema. Pero estábamos haciendo la consulta de por qué creen importante que la comunidad, los miembros de la comunidad, hombres, mujeres, juventud, niños y niñas, se involucren en el proyecto de manera activa. Y estoy hablando no de ir a las reuniones, no de atender las convocatorias, las asambleas que se generen para tomar decisiones, sino en la ejecución del proyecto como tal. Pueden participar, por ejemplo, en la construcción de infraestructura o de viviendas, aunque no tengan experiencia, pueden participar con ayuda mutua, por ejemplo. Es un término que se conoce en el cooperativismo para poder decir que las familias, las personas que van a recibir un beneficio de una vivienda o algún tipo de infraestructura van a participar de la construcción o van a aportar su mano de obra o van a dar alguna contrapartida o van a dar materiales o van a dar aporte económico, que también es válido. Entonces, Víctor Alfonso tiene la mano levantada y después Rafael Antonio. Adelante, Víctor. Sí, buenas noches. Solo comentar ahí lo que estaba diciendo. En el caso, me recuerdo cuando fueron los terremotos, ahí vinieron los que eran los proyectos de construcción de vivienda para los que habían perdido sus casas, ¿verdad? Entonces, en una de esos, bueno, en esos proyectos se consideraba a las personas que había salido favorecidas para que le hicieran la casa, en que ella aportara lo que es la mano de obra, ¿verdad? Entonces, ellos trabajaban en la casa, en la construcción, aunque no tenían conocimiento, ¿verdad? Porque ahí la ayuda como para hacer mezclas o para alcanzar X herramientas, o sea, se tomaba en cuenta para esos proyectos. Solo eso quería agregar. Sí, muy bien, precisamente de eso estamos hablando. Y ahora la participación de Rafael Antonio Cruz. Sí, buenas noches, licenciada y compañeros. Mi opinión es que sí es necesario que se involucre la comunidad, porque las ONG no son las que están enterados de cómo es el ambiente en la comunidad, ¿verdad? Porque hay que recordar que no todos tienen los mismos recursos. Hay quienes tienen un poquito más de recursos que otras personas. Entonces, los que tienen menos recursos deben de ser a quien darles más prioridad con las ayudas que mandan las ONG o el Estado, ¿verdad? Para no ir a generalizar la ayuda, porque hay quienes que sí lo necesitan y otros que tienen un poquito más de recursos que pueden subsistir, por decirlo así, solamente. Correcto, así es, ¿verdad? Entonces es muy importante poder tomar en cuenta a la comunidad y esto que les estaba mencionando, el primer paso es hacer un diagnóstico comunitario. Ya vamos a ver esta parte. Víctor Alfonso, me levanta la mano nuevamente. Adelante, Víctor. Víctor Alfonso, ¿tiene la mano levantada? No, perdón, no la quité, que en un inicio la había levantado, perdón. Ok, no hay problema. Ahora tenemos la participación de Jacqueline Estela Hernández. Adelante, Jacqueline. Hola, buenas noches, Lick. También es importante el aporte de la comunidad, ¿verdad? La cual va a ser favorecida en un proyecto porque, por ejemplo, en la construcción de una carretera, quienes más conocen del terreno y todo son los habitantes del lugar. Entonces, ellos son conocedores de donde se va a construir, por ejemplo, con las aguas lluvias y cosas que se vayan presentando en la ejecución del proyecto. Solamente. Correcto, muchas gracias. Así es, ¿verdad? Definitivamente los habitantes de la comunidad son los que conocen más su territorio, ¿verdad? Y pues ahora muchas organizaciones para poder ejecutar los proyectos lo que hacen es establecer algún contacto con los líderes de la comunidad
para poder entrar a la comunidad, ¿verdad? Sabemos la situación de violencia que se vive y no podemos negar que eso es uno de los factores que afecta grandemente a la ejecución de muchos proyectos, en donde, bueno, les dicen a las organizaciones, aquí no puede volver a entrar usted. Entonces lo que hacen es pedir a los habitantes de la comunidad que puedan estar en la entrada de la comunidad esperándolos para entrar juntos, ¿verdad? Entonces, sí, eso es muy importante, la participación de la comunidad. Y decíamos, el diagnóstico comunitario o se puede hacer a través de lo que es reuniones iniciales con los miembros de la comunidad o representantes de los sectores de la comunidad. Por ejemplo, puede haber alguien representando a las mujeres, perdón, puede haber alguien representando a la juventud, y estas son las estructuras que nos interesan en una comunidad, ¿verdad? Las personas que trabajan con los niños y niñas en la comunidad para poder establecer lo que se conoce como una técnica de reuniones que se llama focus group. Un focus group nos permite determinar y poder llegar a un diagnóstico comunitario para poder darnos cuenta de la situación precisamente de una población meta o de una comunidad. Entonces, allí en el focus group es donde vamos a aprovechar y no podemos negar que en la formulación de un proyecto se lleva de antemano las ideas, es decir, un proyecto puede surgir por la idea de una situación que se esté dando, una cárcava que se esté formando, una fuga de tubería de agua potable, una falta de una escuela, de un centro de salud en una comunidad. Entonces vemos la necesidad, surge la idea del proyecto, hacemos la identificación y pasamos a esta parte de la formulación. La parte de la formulación es esencial, es crítica. Son muchas y muchas horas de estar escribiendo en un documento, pero vale la pena porque eso es lo que nos va a garantizar el éxito del proyecto. Entonces, al tener el focus group, podemos inducir a las personas de la comunidad a que puedan llegar al punto que nosotros hemos identificado. Es decir, hay necesidades en las comunidades que las mismas personas que viven ahí no las identifican. Ellos consideran que no es una necesidad. Ellos ya no es de tantos años que han pasado en la misma situación que consideran que no es un problema. Entonces, trabajo es de los formuladores e implementadores de proyectos poder hacerles ver que sí es una necesidad, alguna determinada situación. Entonces, acá en la parte de iniciando la formulación, es necesario hacer una factibilidad del proyecto. Esta es como una subfase de la fase 2 de la formulación o diseño, en donde vamos a determinar la factibilidad. Acá hablamos de factibilidad técnica, factibilidad financiera de un proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando de una comunidad que necesita un proyecto de agua porque no tienen acceso a agua, entonces debemos hacer, bueno, la identificación de la necesidad ya se hizo y vemos que necesitan, ¿verdad? El acceso a agua porque hay una escuela que no tiene agua, son más de 200 familias que están comprando el agua de pipas que llegan a la comunidad y pues las autoridades de ANDA no les han prestado atención para que puedan llegar a ponerles la tubería, hacer los pozos respectivos y darles el servicio. Entonces ellos acuden a una organización para poder ayudar, que les pueda ayudar con un proyecto de agua. Parte de la factibilidad va a ser, en este caso, estamos hablando de un proyecto de agua que va a involucrar probablemente una perforación de pozo en la comunidad. Entonces, esto implica que se determine muchas cosas, desde que si la maquinaria para perforar los pozos es posible que entre a la comunidad debido al terreno. Las disculpas del caso por los perros que están ladrando. Disculpas. Es necesario determinar si la maquinaria que va a llegar a perforar ese pozo puede entrar, porque son normalmente equipos bastante grandes, ¿verdad? Entonces, es necesario determinar y preguntar a la gente de la comunidad eso, luego determinar el tipo de terreno que hay en la comunidad para saber si la maquinaria lo puede perforar. Si es piedra, si es roca, si es como le conocen talpetate, diferentes tipos de materiales rocosos que hay en los terrenos. También buenas referencias para la factibilidad es si las personas a nivel personal o a nivel familiar han podido perforar o excavar pozos artesanales, ¿verdad?
cuando uno va a una comunidad, uno se puede dar cuenta de que muchas personas tienen ya pozos artesanales de poca profundidad, pueden ser de 2, de 5 metros. Entonces, eso es una referencia como para saber y decidir si hay agua en la comunidad. Obviamente que para proyectos muy grandes hay métodos para determinar si hay agua en una comunidad o no la hay, ¿verdad? Porque en la zona alta de El Salvador tiene ese problema, en la zona de Cabañas, Morazán, hay mucha dificultad con el agua porque es zona alta. Entonces, hay métodos para poder determinar, en este caso puntual de un proyecto de agua, si es factible hacer todo eso, ¿verdad? Desde la entrada de la maquinaria, si hay personas voluntarias en la comunidad que puedan ayudar a la perforación, no porque lo hace la máquina, pero sí a poder extraer la tierra que va sacando la máquina, poder irla a ubicar a otro lugar, ¿verdad? Desecharla, hacer todo lo necesario para desalojar el área. Entonces, todo esto es lo que se tiene que determinar en la factibilidad. Estamos hablando de factibilidad técnica. Normalmente una factibilidad técnica lleva a elaborar una carpeta técnica del proyecto. Estamos siempre en la fase de formulación, imagínense, y estamos viendo en este momento solamente las generalidades. Falta mucho para poder llegar a la parte de implementación y evaluación y lo vamos a seguir viendo en esta clase y en las clases posteriores. Entonces, decimos, existe la necesidad de hacer una carpeta técnica. ¿Por qué? Porque eso nos da un orden de ideas de todo lo que se va a realizar y también eso es una justificación para solicitar el financiamiento, ya sea ante una organización internacional, una ONG, ya sea ante una municipalidad o una entidad del gobierno. Es necesario que pueda llevar la factibilidad y la realización de una carpeta técnica. Para que tengamos alguna idea del costo de una carpeta técnica, por ejemplo, hay profesionales, bueno, ingenieros civiles, ingenieros en otras áreas, agrónomos, que por la realización de una carpeta técnica, solo el paquete de la factibilidad tiene un costo de hasta $15,000, porque ellos realizan estudios, hacen mediciones con el aparato para medir en topografía y todo esto. Entonces, es bastante costoso, pero vale la pena porque de esa manera podemos ir a lo seguro, ¿verdad? Podemos decir, este proyecto sí es factible técnicamente, porque no nos vaya a ocurrir que emprendemos, bueno, planificamos y pueda darse de que no tomamos en cuenta alguna variable que sea muy relevante y fallamos en el proyecto. Perforamos un pozo que en una zona donde no vamos a encontrar agua y se queda la inversión ahí en desuso, ¿verdad? Es un fracaso para el proyecto y es lamentable porque se tiene que buscar otro terreno. Compartirles quizás una experiencia que tuve por muchos años. Tengo una experiencia de más de 10 años de trabajar en ONGs. Trabajé en la organización Compasión Internacional como facilitadora de proyectos y también en Hábitat para la Humanidad, que realizan proyectos de vivienda. Y después en el área de recaudación de fondos en la Secretaría de Inclusión Social de la SICA. Y pues últimamente en una organización que trabaja con jóvenes privados de libertad en los centros de detención juvenil, que se llama Orphan Helpers, y actualmente estoy apoyando un centro de formación y desarrollo integral acá en la zona de Soyapango para emprendedores y jóvenes que buscan empleo. Entonces, en mi experiencia, tuvimos la oportunidad de realizar un proyecto de agua y fue bastante, muchas emociones encontradas, podemos decir, porque el primer día que se hizo la perforación, bueno, se habían preparado todas las condiciones para el terreno, ¿verdad? Se había llevado la maquinaria, todo lo necesario. Entonces, como a las 9 de la noche, me llamó el referente del proyecto y me avisó de que llevaban más de 100 metros perforados y no habían encontrado agua. Y que esa organización, porque tiene recursos limitados, solo puede intentar 2 perforaciones. No se puede dar el lujo de perforar en un lugar y en otro, porque también hay otras comunidades que los estaban esperando. Entonces, fue bastante triste y no sabíamos qué hacer. Entonces estábamos pensando, bueno, busquemos otro terreno, busquemos otra ubicación.
y esta comunidad tiene un relieve bastante irregular. Entonces lo que decidimos hacer es bajar, o sea, irnos un poco más abajo, bajar como 1 kilómetro en la comunidad que está un poco más bajo el nivel del suelo. Y pues gracias a Dios, en ese punto donde se hizo, que precisamente era una cancha de fútbol o cerca, aledaño a la cancha donde acudía bastante personas, se logró hacer la perforación del pozo. Fue tan gratificante, no sé si han tenido la experiencia de poder ver cómo surge el agua de la tierra, eso es casi un milagro, lo puedo decir, y empezó a surgir como a los 8 metros. A los 8 metros encontraron agua, pero bueno, los que saben de esto, los que trabajan en proyectos de agua y en perforación, saben que esa agua que sale no es el agua buena, como le decimos, ¿verdad? Sino que es un agua superficial que puede estar contaminada y afectada por químicos que puedan haber en la comunidad. Entonces, obviamente, ahí sí continuaron en la perforación, siguieron bajando hasta llegar a un nivel donde había agua buena. Otro inconveniente que tuvimos en esa perforación, y yo creo que en la mayoría de proyectos esto se da, y tenemos que ser flexibles, tenemos que saber ser ajustables porque las condiciones cambian, eso puede cambiarnos todo el proyecto. Entonces, en ese proyecto específico, cuando estaban ya casi llegando al límite que habían decidido perforar, surgió como una luz de tierra interno, se vino abajo, entonces ocultó, bueno, ellos, los perforadores decían, aterró 2 metros de abajo, entonces se habían perdido, digamos, 2 metros, y teníamos 2 metros menos, pero pudimos hacer lo que se conoce como aforo. El aforo de un pozo es como medir la capacidad, ¿no? Medir la capacidad que tiene, cuántos litros o galones por minuto puede dar para determinar la capacidad y si era suficiente para abastecer a toda la comunidad. Entonces, la forma como hacen normalmente ese aforo es ponen a bombear el pozo durante 24 horas y si en 24 horas no se ha secado, entonces es que sí tiene bastante agua abundante para la comunidad o para lo que se necesita, ¿verdad? Entonces se le hizo el aforo a este pozo y dio que sí tenía una buena capacidad y se dejó de esa manera, ¿verdad? Ya no se recuperaron los 2 metros perdidos, pero esas son experiencias que vale la pena. Les digo, nosotros vamos a realizar como parte de la evaluación de la materia un proyecto, vamos a formular, nos vamos a convertir en formuladores de proyectos para poder sentir, ¿verdad? Esa emoción y poder ver casos reales de la necesidad que hay, ¿verdad? Y la necesidad que tienen muchas comunidades, porque la mayoría de líderes comunitarios o líderes de iglesias que se involucran bastante en proyectos sociales no conocen o no saben dónde gestionar, dónde están las oportunidades para financiar sus proyectos que tanto les urge y tanto necesitan, ¿verdad? Entonces, acá yo sé que tenemos compañeros de la carrera de trabajo social que hacen una gran labor, ¿verdad? En las comunidades, también de la carrera de teología, de agroecología, administración de empresas e informática. Entonces, todos y todas tenemos un rol que desempeñar y si pues en la vida nos vamos a dedicar a formular proyectos, déjenme decirles que es bastante gratificante. Es bastante gratificante el poder ver que esos números, esa letra que hemos puesto en los documentos, tienen rostro, tienen cara y ver a las personas en las comunidades que desarrollan sus habilidades. Las mujeres dejan de ser tímidas, los niños si padecen algún tipo de timidez, la desarrollan también y de esa manera vamos avanzando, ¿verdad? Adquiriendo experiencia en la formulación de proyectos. Un punto que es muy importante y quisiera mencionarlo acá, parte de la formulación, hemos hablado de la ayuda mutua de las personas en la comunidad que van a aportar alguna contrapartida. Es importante no dejar esto de lado, pero también es importante establecer un componente de voluntariado. El voluntariado es similar a lo que es la ayuda mutua, ¿verdad? A diferencia de que cuando es ayuda mutua, soy yo el beneficiario y me voy a involucrar en el proyecto. Pero cuando hablamos de voluntariado es personas altruistas que simplemente llegan a ayudar, llegan a atender a los niños mientras los adultos están ocupados o llegan a servir los alimentos para los obreros que están trabajando en la construcción.
Pueden ser voluntarios salvadoreños o como muchas organizaciones trabajan con voluntarios internacionales, ¿verdad? Que es una experiencia también bastante gratificante. Entonces, quiero preguntarles y pedirles su opinión, ¿por qué es importante el voluntariado y en qué contribuye, en qué puede contribuir a un proyecto, a una ejecución exitosa de un proyecto? Cuando hablamos de voluntarios que sin ningún interés, sin ningún beneficio, se abocan a una comunidad o a un proyecto a colaborar, ¿verdad? En lo que les toque, ya sea desde hacer limpieza, acarrear materiales, cuidar niños y niñas, o hacer cualquier tipo de actividad que les sea asignada dentro de lo permitido, ¿verdad? Porque hay actividades que en el caso de construcción solamente los albañiles son especializados para hacerlas y son de riesgo, ¿verdad? Como trabajo en alturas o trabajo en profundidades. Pero sí hay muchas actividades que los voluntarios se pueden involucrar. ¿Y por qué no debemos dejar de lado el voluntariado? Esa es la pregunta. ¿Por qué es importante? ¿Alguien que quiera opinar sobre el voluntariado o haya tenido la experiencia de realizar algún voluntariado? Vamos a ver. Eso es un punto bastante importante y es muy relevante. Ujú. Acá tenemos, Stephanie, sí, adelante. Gracias, Lick. Pues fíjese que en lo personal, yo trabajo con, bueno, tengo de clientes a una ONG, como clientes a una ONG que es Glasswing, y ellos tienen muchos voluntarios. Lo que yo he podido percibir es que hay de todas las edades, o sea, personas jóvenes, edad media, incluso he visto gente adulta en los voluntariados con lo que son las tutorías en educación, en ir a hacer manos de obra, por ejemplo, a cavar o a tierra o a hacer, a pintar paredes, casas. Considero que como es totalmente gratuito, es un acto de altruismo, ¿verdad? No tiene ninguna paga. Yo creo que ellos lo hacen primero tiene que ser vocación, ¿verdad? El poder hacer esto. Y segundo, pues cuando va como adquiriendo más experiencia, va conociendo el campo y por ahí puede, pues, hacerse de un trabajo, no sé, eso es lo que yo percibo. Sí, es correcto, es correcto. Sí, Glasswing, Celina Sola, la presidenta de Glasswing, trabajan mucho, mucho con la juventud, tienen programas increíbles, muy lindo, muy lindo. Sí, correcto. Sí, el voluntariado es esencial porque también para los voluntarios y voluntarias les cambia la vida cuando van a participar de un proyecto, en el sentido que pueden experimentar lo que es vivir en condiciones diferentes que tal vez nosotros y nosotras estamos acostumbrados, ¿verdad? Condiciones, bueno, todos acá hemos tenido la oportunidad de estudiar, entonces eso es un acceso al estudio que quizás otras personas en comunidad no tienen ese privilegio. Entonces podemos convivir, conversar, aprender, escuchar y ver la situación real de otras familias que tal vez no tienen esa oportunidad y precisamente para eso se desarrollan los proyectos, ¿verdad? Entonces, eso también ayuda a poder crear un poco más de conciencia social en las personas que trabajan o sirven como voluntarios, ¿verdad? Porque la palabra lo dice, no reciben un salario, no reciben ningún aporte por su contribución, ¿verdad? Y pueden ser voluntarios de corto plazo y voluntarios de largo plazo, ¿verdad? Personas que se vienen al país, acá en el caso de El Salvador, a vivir por periodos largos
y son voluntarios en diferentes organizaciones, ¿verdad? Personas a veces jubiladas que han sido maestros, maestras, les gusta mucho enseñar, trabajan con niños y niñas, con círculos de mujeres en el tema de salud. Hay una gran gama de oportunidades de voluntariado. Claro, ahora con la pandemia está la dificultad de que no, muchas organizaciones han bajado o han cesado sus operaciones y no se están recibiendo voluntarios extranjeros, ¿verdad? Pero pues se espera que eso en un futuro pueda volver a la normalidad, puedan volver a estar viniendo los voluntarios, los grupos que venían a las diferentes organizaciones. Muchos son de iglesias, muchos son laicos, otros también hay muchas personas que son ateas y vienen a contribuir simplemente por el hecho de que quieren dar y donar, ¿verdad? Entonces, acá estamos hablando también de otro concepto, de lo que es voluntario, pero también los donantes, ¿verdad? Esto es muy importante en la formulación. En la formulación del proyecto, tenemos que definir, hacer un plan de financiamiento, a quiénes vamos a presentar el proyecto y cómo se va a financiar. Es decir, cómo necesitamos que sea el ingreso del flujo de efectivo de acuerdo al avance del proyecto. Es decir, si yo en 6 meses voy a hacer las 10 viviendas, necesito el presupuesto o los fondos para los materiales de las 10 viviendas y lo necesito antes porque los materiales se van a comprar antes. Entonces, cuando ya tengo el 50% de las viviendas construidas, puedo solicitar al donante que me envíe el resto del presupuesto para continuar con la otra parte. Entonces, esa planificación, ese orden, perdón, es el que se necesita plantear en la planeación o en la formulación de un proyecto para que podamos saber de antemano cuándo va a ingresar un determinado fondo para la ejecución de los proyectos, ¿verdad? Entonces, siempre en la formulación, esta es la parte más grande donde nos hemos detenido bastante porque es importante, también debemos planificar desde este punto del diseño o la formulación del proyecto, cómo se va a medir el impacto del proyecto, cómo se van a medir los resultados, cómo se va a hacer la evaluación del proyecto. Normalmente, un proyecto que es aprobado por varias instituciones, ya sea un cooperante internacional o una entidad de gobierno como las municipalidades o el gobierno mismo, se establece un documento que se llama convenio. Un convenio o un acuerdo es prácticamente es la definición de los términos y condiciones del proyecto. En cuánto voy a contribuir yo, que soy donante, por ejemplo, a este proyecto, voy a contribuir con el 50% de los fondos. Pero con esto quiero decir que tienen que buscar a alguien más que pueda aportar la otra parte. Entonces, de esa manera se define en un convenio. Más adelante vamos a ver formatos de convenio y cómo se pueden redactar para que sean firmados por todos los participantes, ¿verdad? En el caso del financiamiento de un proyecto y la ejecución. Entonces, acá quiero también escucharles, quisiera participación. ¿Qué opinan ustedes? ¿En un convenio, en un acuerdo de este tipo, es necesario o deben firmar también y ser parte de ese convenio? Es decir, que diga en cláusulas los representantes de la comunidad o la directiva van a aportar esto y esto y esto. ¿Es necesario establecerlo o no? Muchas organizaciones no lo hacen. Muchas organizaciones solo están en el convenio las entidades que financian, las que aportan los fondos. Pero, ¿qué opinan? Es importante que también vaya el aporte de la comunidad, así sea mano de obra, así sean materiales que van a contribuir o sea lo que sea, pero que pueda estar en el documento. ¿Es esto importante o puede omitirse? ¿Qué les parece? Estamos hablando de los convenios, convenio de cooperación que se establece cuando un proyecto es aprobado por las diferentes entidades o participantes, ¿verdad? Que les interesa esa comunidad o que les interesa dar algún beneficio. Entonces decíamos que algunas organizaciones, algunas ONGs no ponen en el documento a las ADESCOs o las asociaciones de desarrollo comunal, no las ponen como su nombre para que el presidente de la directiva firme, sino que simplemente lo ven como beneficiario, ¿verdad? Esto está cambiando actualmente, está cambiando y ya las organizaciones ahora lo hacen
tomando en cuenta las firmas de las personas de la comunidad, ¿verdad? Entonces hacía yo la pregunta, ¿por qué creen que esto es importante? ¿Alguien que quiera opinar? Sí, Sandra Isabel Méndez tiene la palabra. Yo creo que sí es importante ponerlo en el documento porque ahí va también involucrada la ayuda mutua, creo yo. Y tendría como una responsabilidad los que van a recibir el beneficio de aportar algo. Creo que sí sería importante ponerlo. Correcto, así es, ¿verdad? Sobre todo también porque si tenemos un documento de convenio, de proyecto, realmente esto de la formulación es un área bastante bonita para trabajar, pero lleva bastante documentos, bastantes papeles. Después del convenio es necesario redactar o escribir lo que se conoce como la operativización del convenio. Es decir, en el convenio decimos en palabras bonitas, el financiador o el cooperante va a aportar tanto, la DESCO va a hacer X, Y, Z actividades, la organización implementadora va a hacer esto y todos bien bonito. Pero la operativización del convenio es ya concretamente las tareas y las actividades de cada una de las cláusulas de ese convenio. Entonces, así es como se va formando, porque si no lo escribimos, si no lo ponemos por escrito, primeramente se nos va a olvidar, se nos puede pasar por alto. En segundo lugar, no tenemos cómo rendir cuentas. ¿Cómo vamos a decir que a la comunidad le correspondía hacer X o Y actividad y no la hicieron? No podemos decirlo si no está escrito. Si no hay una evidencia, si no queda por escrito, no podemos justificarlo. Entonces, por eso es muy, muy importante. Entonces, estamos hablando de el impacto, de cómo medir los resultados y cómo medir el impacto. Esto debe hacerse desde la parte de formulación y diseño de un proyecto. No es válido poder llegar, digamos, ahorita en este mes estamos en enero, vamos a iniciar con un proyecto en una comunidad y estamos ejecutando, todo va caminando y al mes de diciembre llegamos y decimos, ok, ahora vamos a evaluar el proyecto. Ok, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó en enero? ¿Qué pasó en febrero? ¿Qué pasó en Semana Santa? Que no llegaron los materiales a tiempo porque no había transporte, nadie quería trabajar en Viernes Santo y nos estamos dando cuenta de que hubo un atraso hasta el mes de diciembre. Entonces, no es válido llevar el control hasta el final. Por eso hay una diferencia importante entre lo que es monitoreo y lo que es control, ya que el monitoreo puede realizarse de manera constante. Yo voy monitoreando mis indicadores, todos los indicadores del proyecto, ¿verdad? Digamos, si hablamos de viviendas construidas, familias atendidas, etcétera, etcétera. Y de esa manera puedo ir midiendo si voy a tiempo con el cronograma, si voy dentro del presupuesto ejecutando correctamente o si hay algún problema, algún desajuste que es necesario cambiar, ¿verdad? En la planificación del proyecto. Y eso no es ajeno, eso puede pasar y ocurre realmente bastante en la práctica, ¿verdad? De que nos toca reformular, nos toca cambiar indicadores y si es por una razón válida, una causa justificable, no hay problema, ¿verdad? Porque somos seres humanos y estamos en un contexto que puede ser cambiante. Entonces, no debemos estar midiendo el impacto de un proyecto hasta el final del ciclo, hasta el final del año o de los 3 años que va a durar un proyecto, porque entonces no vamos a poder hacerlo escalable, decíamos, no vamos a poder determinar si el proyecto se puede implementar en otra comunidad y sistematizar la experiencia. Esto nos habla de que yo puedo agarrar todo el aprendizaje del proyecto, reunir todas las cosas que pasaron y ver cuáles son mis lecciones aprendidas. Es decir, si algo falló, ¿por qué falló? Analizarlo y prevenir para futuros proyectos, ¿verdad? Para que eso no nos vuelva a ocurrir, ya sea en la misma comunidad o en otra comunidad. Poder determinar ese impacto, cómo se beneficiaron las familias. Si nosotros habíamos planeado, por ejemplo, que al final del proyecto, de un proyecto de alfabetización, íbamos a erradicar el analfabetismo en una comunidad, si lo logramos o no. ¿Cuántas personas
saben leer y escribir, adultos, ahora ya en esa comunidad, ¿cuántos lo han logrado? Y si no se logró, ¿por qué no se logró, verdad? Determinar esas causas. Entonces, medir el impacto, medir los resultados es bastante, es muy importante. Y esto estamos hablando de números, ¿verdad? Pero números, decir, familias alcanzadas, niños beneficiados, pero también es importante medir el impacto social, es decir, cómo percibe la población, cómo perciben las personas que viven en esa comunidad, que ahora son dueñas del proyecto de agua, proyecto de letrinas, el proyecto que sea, ahora ellos son los dueños y administradores, ya la ONG ya salió de la comunidad. Entonces, ¿cómo perciben ellos que les ha beneficiado el proyecto o que no les ha beneficiado? Porque es posible que para construir las viviendas hayamos tenido que talar algunos árboles, hayamos tenido que terracear algún terreno y eso está generando mucho más calor en la comunidad o está ocasionando inundaciones porque el terreno ya se lava. Entonces, esas causas, esos aspectos son importantes a tomar en cuenta desde la planificación. Darnos cuenta cómo perciben las personas de la comunidad el proyecto que estamos planeando implementar. Entonces, el impacto social también se debe medir, no solo el impacto en números, ¿verdad? En beneficiarios. Entonces, hemos hablado un poco sobre la formulación y vamos a avanzar porque el tiempo está corriendo. La implementación, ¿verdad? Venimos con la parte 1, la fase 1 del ciclo del proyecto, que es la identificación, luego la formulación, perdón, y después tenemos la parte de la implementación. Entonces, cuando hablamos de implementación, nos estamos refiriendo a la puesta en marcha de un proyecto con su debido monitoreo, ¿verdad? El avance del proyecto, el progreso y los cambios en el contexto interno y externo que pueden afectar. Decíamos al principio que todo proyecto de una organización o de una asociación comunitaria debe estar enmarcado en el plan, decíamos plan estratégico. Si es una institución o una empresa, es un plan estratégico, pero si es una DESCO o es una comunidad, puede ser su plan, ¿verdad? El plan que tengan para la comunidad. No puede estar desligado de ello. Tiene que estar enmarcado en el plan estratégico para seguir esas mismas líneas estratégicas, ¿verdad? Si una organización dice que trabaja con niñez, niñez y juventud, pues no va a desarrollar un proyecto de alfabetismo de adultos, ¿verdad? Porque no es su población meta. Entonces, eso también es importante que se aclare en los documentos de la formulación del proyecto porque los donantes, los financiadores evalúan eso. Esta es una organización que trabaja con niñez, pero me está planteando un proyecto de adultos mayores. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Tendrán experiencia en eso o no? He tenido la oportunidad de aplicar, de realizar proyectos y, bueno, recibimos en 2 ocasiones, obtuvimos fondos de la Fundación Gloria de Cristo, que es una organización familiar acá en El Salvador que aporta fondos para comunidades, ¿verdad? Entonces, en 2 ocasiones tuvimos la oportunidad de ganar un premio con ellos, con la formulación de un proyecto, de diferentes proyectos. Y uno de los aspectos claves que ellos tienen es que no se puede aplicar con un proyecto si no es mi área de experiencia como ONG. Si yo digo que soy una ONG de vivienda, no puedo aplicar con un proyecto de educación. O sea, que sea la primera vez que lo voy a implementar, no es permitido porque se visualiza como que no tenemos el personal capacitado para desarrollar un proyecto diferente y no tenemos la experiencia, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, eso es fundamental, el poder asegurarnos de contar con la experiencia necesaria en lo que vamos a decir que vamos a hacer. Entonces, el plan estratégico es muy importante conocerlo y para poder formular un proyecto que sea exitoso, ¿verdad? También decíamos que el contexto interno y externo es muy importante porque, ¿qué tal si mi proyecto contempla que yo voy a recibir voluntarios internacionales de Estados Unidos en los meses de marzo, abril, para poder construir las viviendas? Entonces, de repente sucede que la alerta de viaje, imaginémonos que no existe el COVID y que todo está normal.
La alerta de viaje por parte de la embajada, por parte del gobierno de Estados Unidos se activa y nos sube en la categoría de 3 a 4 de alerta de viaje, ¿verdad? De que somos un país peligroso para viajar, como ocurrió el año pasado, en febrero en febrero del 2018. Entonces, los voluntarios que teníamos planificados ya no van a venir y con eso no vienen los fondos también para el proyecto. ¿Cuál va a ser nuestro plan B? ¿Cuál va a ser nuestra reacción ante eso? Ante un proyecto que ya tenemos en ejecución y estamos esperando los fondos y los voluntarios para llevarlo a cabo. Entonces, por eso es importante conocer el contexto internacional, así como el contexto nacional. Hoy por hoy estamos en un contexto preelectoral, nos acercamos a las elecciones y eso afecta definitivamente el desarrollo de muchos proyectos, ¿verdad? Muchas empresas se abstienen de invertir, de hacer su responsabilidad social corporativa o de aportar a sus proyectos sociales, porque hay una incertidumbre, ¿verdad? Siempre cuando van a haber elecciones hay una incertidumbre, entonces eso afecta, el contexto nacional y el contexto internacional afecta. Más adelante vamos a hacer un ejercicio de lo que es, cómo afecta, ¿verdad? El contexto nacional con el contexto internacional a la formulación y a la ejecución de nuestros proyectos. Entonces decimos que cuando esto varía, alguna variable dentro del proyecto cambia, es necesario ser flexible, ¿verdad? Y poder ajustar, realizar los ajustes respectivos. Y luego tenemos lo que es la evaluación del proyecto, que ya hablamos un poco de ello. Tenemos por un lado lo que es el monitoreo, que se realiza frecuentemente. Ustedes podrán ver muchas veces se publican posiciones laborales para personas encargadas de monitorear los proyectos, porque es un trabajo bastante intenso el poder estar pendiente de todos los indicadores de un proyecto y de poder advertir, ¿verdad? Como un semáforo, la luz roja o luz amarilla cuando algo va hacia una falla o algo va a conllevar a algún problema más adelante. Entonces, la evaluación o el control sí se lleva a cabo al final de un proyecto. Decíamos una evaluación del convenio, quién de las entidades que estaban participando cumplió o no cumplió o en qué medida lo hizo, por qué falló y definir las causas para poder evitarlas a futuro. Esta evaluación se puede realizar algunos meses después de terminados los proyectos, no es necesario hacerla en el momento, ¿verdad? Porque siempre hay que hacer algún tipo de cierre contable del proyecto. Desde la parte de la formulación, es necesario planificar el cierre del proyecto también. ¿Cómo vamos a salir de la comunidad? Porque surge un efecto que muchas veces las personas de la comunidad se encariñan, digámoslo así, con el proyecto. Y como organizaciones, ONGs o entidades, a veces consentimos bastante a las personas de las comunidades y tanto uno como el otro no quieren irse de la comunidad. Es decir, si la ONG se sale de esa comunidad, la comunidad se viene abajo porque el proyecto se lo lleva. No hay personas que puedan ser responsables de darle seguimiento, no hay mujeres que sean voluntarias para cuidar a los niños y niñas. Si la ONG se va, se cae el proyecto. Entonces, esto es importante que no suceda para que el proyecto pueda ser sostenible en el largo plazo. Hablamos de eso, ¿verdad? El impacto a largo plazo y la sostenibilidad. Cuando se cierre el proyecto oficial y se terminen de construir las viviendas, se hagan las calles bonitas, se les haga su proyecto de alumbrado, todo lo que necesita la comunidad, hay personas indicadas, adecuadas, preparadas y dispuestas a poder liderar los procesos que siguen. Si más adelante las personas de la comunidad quieren o necesitan realizar, algún tipo de proyecto diferente o adicional, tendrán la capacidad de gestión de poder llegar ante un alcalde, solicitar una cita y mire, yo vengo de la comunidad tal a solicitar que por favor nos pavimente la calle o que nos ponga un túmulo porque ahí hay una escuela y los niños pasan y los carros van demasiado rápido. Entonces, poder empoderar a la comunidad para que ellos más adelante podamos salir tranquilamente de la comunidad, ¿verdad? Hacer un cierre digno del proyecto en la comunidad, un cierre social, pero también el cierre contable. Por eso decíamos de que la evaluación se puede hacer meses después, porque el cierre contable involucra cuadrar, ¿verdad? Toda la parte contable, obviamente,
que todos los fondos estén invertidos. Si hay fondos remanentes, porque es posible que esto ocurra, si hay fondos remanentes que se puedan evacuar de la manera que se haya acordado. Y acá quiero preguntarles, ¿qué piensan ustedes en cuanto a los fondos que sobran en un proyecto? No sé si habrán escuchado, habrán tenido la oportunidad de darse cuenta que en algunas organizaciones o en algunos proyectos se termina el proyecto, ya se hicieron todas las viviendas, ya se atendió toda la población que habíamos dicho y sobraron fondos. Hay un remanente de fondos. Entonces, quiero preguntarles si ustedes consideran que esto es algo bueno o es algo malo. Y si es bueno, ¿por qué? Y si es malo, ¿por qué? Porque esto es bien variable, no hay una respuesta única. Entonces, quisiera escucharles, cuando sobran fondos en un proyecto, ¿qué mensaje estamos dando? ¿Es eso algo positivo o es algo negativo? Sí, Edwin Alexander, adelante. Bueno, como un punto de vista personal, creo que si nos quedan fondos dentro de un proyecto, tal vez es algo bueno porque cuando nos han enseñado, al menos es lo que he escuchado, a hacer presupuestos, mencionan que hay que hacerlo un poco inflados, por así decirlo, para evitar que el proyecto se quede a medias. Porque de igual manera lo que sobra del presupuesto regresa al fondo, a cierto fondo. Ok, muy bien. Gracias por la participación, Edwin. Escuchemos a Stephanie, también tiene la mano levantada. Gracias, Lick. Yo siento que es algo relativo, porque, bueno, así como mencionaba el compañero, es como un presupuesto. Si sobran, la desventaja es que para el siguiente proyecto le van a cortar esos fondos. Y si se pasa, si no le alcanza, si se pasa de, entonces ya va como decirle, como el pensar de por qué no alcanzó, si se supone que para eso se pidieron cotizaciones, se pidieron documentaciones, ¿verdad? Entonces es algo bien como relativo, siento yo. Correcto, sí. Eso va a depender de cada caso. De cada caso en los proyectos, las situaciones son bien variables, pero lo que sí podemos decir es que no da una buena imagen si sobran demasiados fondos. Si es una gran cantidad, lo que ha sobrado significa que no formulamos correctamente el proyecto, no hicimos un buen presupuesto. Y lo que decía el compañero Edwin de inflar los números, eso tiene que ver con la inflación, no es algo mal visto. Realmente, una vivienda que hoy tiene un costo de $20,000, dentro de 3 años que voy a estar construyendo las últimas viviendas, ya no van a tener el mismo costo. Hay un porcentaje de inflación al cual estamos sometidos, ¿verdad? En todos los países. Entonces, hoy cuesta 20,000, es posible que para el año 2023 va a costar $23,000. Entonces, ese es el porcentaje de inflación que hay que tomar en cuenta. No poner el mismo costo para todos los años igual y así en todo, ¿verdad? Porque todos los precios y las cotizaciones, como decía Stephanie, se van incrementando, ¿verdad? Entonces, depende del caso, la respuesta es depende de cada caso. Si sobran, si hay fondos remanentes, muchas veces el donante decide qué hacer con ellos. A veces pueden ir al fondo general de la institución, a veces pueden regresar al donante, ¿verdad? Eso no es bueno para la organización, pero a veces lo piden de regreso y en otras ocasiones lo descuentan del próximo proyecto o de la siguiente fase. En otras ocasiones simplemente lo trasladan de la fase actual hacia la siguiente fase sin ningún descuento. Entonces es bien variable, pero sí lo recomendable es que procuremos que no nos sobren fondos a la hora de ejecutar un proyecto, o si sobran, que no sea mucho y que tenga una buena justificación. Entonces, esto es muy importante. La sostenibilidad en el largo plazo de los proyectos, no lo olvidemos. Esta parte de los fondos también, el poder saber dar cuentas, rendir cuentas ante los socios, ante los donantes,
y ante la comunidad, ¿verdad? Poder hacer un acto sencillo, oficial, de entrega del proyecto. Algunos hacen hasta de bendición del proyecto, llevan un sacerdote o un pastor para poder entregar oficialmente el proyecto a la comunidad y que la comunidad quede empoderada, ¿verdad? Que queden designados y designadas las personas que van a ser responsables de abrir la llave, de la válvula para distribuir el agua a las viviendas que les toca o en los horarios que les corresponde y así sucesivamente. Entonces, todo esto es muy importante a la hora de formular un proyecto, todas las fases del ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? Hemos llegado a la parte de la evaluación, que es lo que se hace al final, y en las posteriores clases vamos a estar desarrollando cada uno de ellos detalladamente. Ahora estamos viendo solamente generalidades, ¿verdad? Entonces, bueno, no tuvimos receso realmente, son 50 minutos de cada hora clase. Les iba a proponer que concluyamos a las 7:30, dentro de 3 minutos, para poder darles también un descanso. Entonces, en estos 2 minutos que quedan, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión, algo que quisiera aportar. Buenas noches, Lick. Sí, yo tengo una duda. Sí, dígame. No sé si se va a hacer grupo de WhatsApp o cómo nos va a estar mandando este material de la clase, las tareas y cualquier situación que surja. Sí, correcto. Sí, podemos hacer un grupo de WhatsApp y también podemos hacer un grupo de Telegram. No sé si la mayoría acá ya tienen Telegram, pero si la mayoría no lo tiene, podemos hacer grupo de WhatsApp. Yo voy a dejar mis contactos, mi correo acá en la plataforma y también, bueno, esta presentación y todos los recursos, el foro que les mencionaba, para que podamos estar en contacto. Yo estoy revisando el correo constantemente y sí podemos hacer el grupo de WhatsApp. Sí. Ok, perfecto. Entonces, si gustan los demás, creo yo el grupo y dejo el link para que se puedan unir en el chat. Ok, muy bien. Está bien, me parece bien. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, licenciada. Sí. Un saludo. Habla Jacqueline. Una pregunta, ¿se va a hacer grupo de trabajo? Ok, buena pregunta, gracias por hacerla. Sí, dado que somos de varias carreras y un grupo algo grande, debemos hacer los grupos de trabajo para poder realizar el proyecto final que les había mencionado. Vamos a formular un proyecto, entonces sí vamos a integrar grupos. En la próxima clase les voy a dar la metodología, perdón, para poder realizar los grupos y que puedan ustedes formarlos de acuerdo al número de participantes que somos para hacer los trabajos, ¿verdad? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quisiera preguntarles si ustedes saben si algún compañero o compañera no asistió este día a la clase, es decir, si faltan personas que se integren. Yo veo acá actualmente estamos conectados 26 personas. No sé si faltarán algunos compañeros o compañeras que se inscriban a la materia o que hayan tenido dificultades para accesar al aula virtual. Si alguien tuviera conocimiento, me lo puede hacer saber para ver si tuvo algún problema con el código o algo que le esté afectando para poder ayudarle, ¿verdad? Bien, si no hay más preguntas, pues agradecerles por el tiempo para estar en esta clase y pues nos veríamos primeramente Dios el día sábado en nuestro próximo encuentro virtual. Gracias a todos y todas. Los materiales van a quedar acá en la plataforma también para que puedan consultar la presentación y la grabación de la clase. Así que gracias a todos y todas. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, gracias, Liz. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, feliz noche. Gracias igual.